Hola, en este video seguiremos hablando acerca de los trastornos del lenguaje oral, pero específicamente acerca de las disfasias y los mutismos. Primero, empezaremos con las disfasias. Este también puede ser llamado como trastorno específico del lenguaje. Se define como una alteración en el desarrollo del lenguaje que se da sin verse afectado en los demás factores evolutivos. Se trata de una alteración en el lenguaje que se manifiesta desde el inicio del desarrollo lingüístico, que aparece con retraso y afecta a la persona de forma duradera, ya sea con menor o mayor gravedad. Así pues, se considera una dificultad innata de la persona. Etiología. La disfasia tiene diferentes orígenes. Las causas de la disfasia que podemos encontrar son traumatismos o golpes en determinadas zonas del cerebro, tumor cerebral, causas de la disfasia originadas en el momento del parto. Por ejemplo, sería la falta de oxígeno al nacer o algunos traumatismos cerebrales que se hayan ocasionado en el parto. Pueden ser variados. También entrarían las enfermedades infecciosas que afectan al cerebro, factores genéticos y hereditarios, alteraciones en los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje y, al igual, las causas ambientales. Esto se refiere a la influencia negativa en el desarrollo emocional y afectivo por parte del entorno familiar, social, cultural y natural de la persona. La disfasia se puede clasificar en tres tipos. Uno de ellos sería la disfasia motriz o expresiva. Las personas que padecen este tipo de disfasia muestran un buen nivel de comprensión, pero al mismo tiempo presentan una destacada dificultad para poder emitir los sonidos de los fonemas y las palabras, y asimismo poseen un lenguaje espontáneo pobre y escaso. Otro de ellos sería la disfasia sensorial o receptiva. Este tipo de disfasia se caracteriza por la presencia de dificultades en las asociaciones verbales, en la interpretación del lenguaje ambiental. En este aspecto sería, por ejemplo, la dificultad para interpretar las sensaciones que nos dan los colores claros en una habitación. Otra dificultad que se presenta sería la evocación verbal de objetos. Esto se refiere a la dificultad para recordar el nombre de los objetos. Por ejemplo, cuando se dice, es que lo tenía en la punta de la lengua pero no lo recuerdo, nos estamos refiriendo a que nos resultó difícil recordar el nombre de un determinado objeto. Y por último, tenemos la disfasia mixta. Esta disfasia se refiere al conjunto de síntomas motores y sensoriales que se muestran afectados, es decir, incluye las dificultades de los dos tipos de disfasia anteriores. Diagnóstico. El tratamiento de la disfasia pasa por una rehabilitación ortofónica que tiene que realizarse lo más precoz e intensa posible. La atención que se le brinda es pluridisciplinar. Esto quiere decir que está implicado la ortofonía, la psiquiatría infantil, la psicomotricidad y la ortóptica. Esto es con el objetivo de acompañar al niño lo máximo posible y limitar el impacto de la enfermedad en sus resultados escolares. Desgraciadamente, la rehabilitación no permite en la mayoría de veces una curación completa. Pero cuando el niño ya está en tratamiento, ¿qué es lo que realiza el ortofonista? Él realiza una serie de exámenes que permitirán destacar otras eventuales patologías. ¿Y a qué edad se realiza? Muy a menudo se realiza hacia la edad de los 5 años. El reconocimiento del lenguaje que efectúa el ortofonista también suele ir acompañado de una entrevista con la familia para seguir la evolución del niño. ¿Qué pruebas se realizan? Se realizan pruebas de comprensión léxica, sintáctica, de fonología y de expresión. Orientaciones a docentes. Es importante mencionar que la disfasia es superable, siempre y cuando hay un ambiente propicio y con las metodologías adecuadas que involucren al niño o a la niña en su totalidad. Se debe procurar darle las herramientas básicas de la comunicación antes que una pronunciación perfecta. Esto llegará a su tiempo. Por eso mismo es importante tener en cuenta una serie de orientaciones o pautas que se deben tener en cuenta cuando tengamos en clase algunos alumnos con esta alteración, y de igual manera son pautas que los padres de familia pueden seguir y nosotros como docentes los podemos orientar. Como pueden ver, aquí se presenta un cuadro el cual
tiene estrategias de intervención las cuales se pueden aplicar en el aula. La primera sería ejercicios para aumentar el vocabulario. Han de tener una complejidad creciente. Esto se puede utilizar con categorías o campos semánticos para ir poco a poco introduciendo nuevos conceptos al alumno. A menudo es útil acompañar los conceptos con imágenes. Segundo es trabajar la memoria auditiva. Esto es para ayudar a relacionar los sonidos con los movimientos corporales. El tercero sería realizar ejercicios de discriminación auditiva. Esto es con el objetivo de enseñar al niño a distinguir los distintos sonidos y lo podemos aplicar a través del juego. El cuarto sería añadir actividades que permitan aumentar la comprensión verbal. El quinto sería ejercicios morfosintácticos en donde pueden crear frases a partir de las palabras. Y el último sería ejercicios que le ayuden a organizar y estructurar sus oraciones. Orientaciones a padres. Ahora, a continuación se les presentará otra tabla con la diferencia de que ahora tenemos ejercicios de rehabilitación que pueden aplicar los papis en casa. La primera sería vocalizar bien al hablar con el niño. La segunda, utilizar palabras que el niño comprenda. Tercero, dar órdenes al niño de manera clara y breve. Aquí es importante considerar que de inicio se le tiene que dar de 1 a 3 órdenes en una misma oración, ya que si son más, luego el niño no ejecuta todas porque no las comprende ya que son demasiadas. Entonces esto se va trabajando poco a poco y ya después se le van introduciendo más órdenes en una misma oración. Cuarto, repetir las palabras que el niño dice mal, pero de manera correcta y clara, sin regañarlo por no decirlo bien. Esto mismo se puede hacer cuando el niño haga frases incorrectas, con el objetivo de retroalimentarlo y que el niño se dé cuenta de qué manera lo está diciendo mal y poco a poco lo vaya corrigiendo. Quinto, reforzar su vocabulario con juegos, ya sea como el veo, adivinanzas, trabalenguas. Sexto, hacer ejercicios de discriminación auditiva y visual. Los de auditiva se puede hacer que el niño diferencie los sonidos de dos objetos distintos y que diga cuál es el nombre del objeto. Por ejemplo, ponerle el sonido de un perro y un gato y que diferencie cuál es de cuál, y el visual igual sería lo mismo, pero con las imágenes, que diferencie cuál es cuál. Séptimo, hacer preguntas y comentarios sobre situaciones cotidianas, como por ejemplo, al vestirse, que nos diga qué prendas ocupa, qué colores son, qué características tiene cada prenda. Y el último sería leer cuentos sencillos. Todas estas recomendaciones son sencillas con el objetivo de que los padres las puedan ejecutar en la casa, estimulando el lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, con actividades que lo retroalimenten y lo ayuden. Bueno, esto fue todo. Espero que la información que les haya brindado de esto les haya servido y a continuación les dejo las fuentes de consulta. Ahora hablaremos acerca del mutismo. El mutismo selectivo es un trastorno caracterizado por un fracaso constante de hablar en situaciones específicas, por ejemplo, escuela o situaciones sociales, a pesar de hacerlo en otras situaciones, por ejemplo, en el hogar o con la familia. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, lo clasifica como un trastorno de ansiedad y su nombre cambió de mutismo electivo a selectivo, reflejando un cambio en la comprensión del mutismo selectivo, de una acción voluntaria a la incapacidad de hablar en situaciones específicas. Etiología. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna causa para el mutismo selectivo. Sin embargo, la comprensión de ese trastorno ha cambiado a lo largo de los años, desde ser concebido como una acción voluntaria del niño a una incapacidad para hablar en ciertas situaciones. Al igual que la mayoría de los trastornos psiquiátricos, se hipotetiza una interacción entre factores genéticos, temperamentales, de neurodesarrollo y ambientales, que son resumidos a continuación. El primero son los factores genéticos. El mutismo selectivo, la reticencia social y la ansiedad social tienden a ser hereditarios. El segundo es el temperamento, el rasgo de inhibición conductual, que se considera temor y evitar situaciones que no son familiares. Generalmente se asocia a un mayor riesgo de presentar ansiedad posteriormente. El tercero es
factores del neurodesarrollo, es importante mencionar que los niños con mutismo selectivo tienen mayores tasas de trastornos del neurodesarrollo. Los más prevalentes son los trastornos del habla y del lenguaje, pero los trastornos de la eliminación y retrasos motores también son frecuentes. Existe una leve suposición con el trastorno del espectro autista y la discapacidad intelectual, aunque la mayoría de los trastornos con mutismo selectivo tienen una clasificación en el rango promedio. El último son los factores ambientales. Los niños bilingües están sobrerepresentados en el mutismo selectivo. Las transiciones, como por ejemplo comenzar la escuela o conocer nuevas personas, son especialmente difíciles para estos niños y pueden desencadenar un mutismo selectivo. En contraste con los niños tímidos que adquieren confianza después de un tiempo, los niños con mutismo selectivo continúan sin hablar y son retraídos. Diagnóstico. Para establecer el diagnóstico es importante que la ausencia específica del habla esté presente por lo menos durante un mes. Es importante considerar que el fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimientos o a la incomodidad con el lenguaje hablado necesario en una situación social. Una vez que el niño ya presentó esta ausencia específica del habla, es importante hacerse una pregunta clave. ¿Habla el niño normalmente al menos en un contexto? ¿Presenta mutismo en otros contextos? En caso afirmativo, solicita que los padres profundicen la representación clínica del comportamiento del habla del niño y que se hagan unas preguntas, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo presentó el mutismo? ¿Qué se ha hecho al respecto para ayudar al niño? ¿Y cuáles han sido los resultados al respecto? Por último, la ausencia del habla del niño debe inferir con el funcionamiento cotidiano y se incluye la selección de trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez o en la adolescencia. Es importante también seguir estas recomendaciones para poder descartar cualquier otro tipo de trastorno del lenguaje oral. El primero es asegurarse que el niño no tiene ningún problema con la audición. Segundo, recopilar información sobre la historia del desarrollo general del niño, todo lo oral, motor, del lenguaje. Tercero, es indispensable recopilar información del funcionamiento académico. Y cuarto, es recomendable realizar una evaluación del lenguaje no verbal y la capacidad de razonamiento. Esto para poder ayudar al médico y que él pueda diagnosticar qué es lo que tiene el niño. Orientaciones a docentes. Las necesidades educativas especiales de los niños con mutismo selectivo engloban principalmente tres áreas. La estimulación del habla, potenciar sus competencias sociales y crear un entorno afectivo y seguro que facilite las distensiones en el aula. En base a estas premisas, estas serían las siguientes pautas y estrategias que el educador puede llevar a cabo a la hora de trabajar con ese tipo de alumno, que son las que están en la siguiente tabla y se explicarán a continuación. La primera es fomentar una relación positiva afectiva. El profesor no debe presionar al alumno para que hable, pero puede ir ganando cierta complicidad con él, premiando sus esfuerzos y reforzando cualquier intento de comunicación por parte del niño, aunque sea gestual. La segunda es programar trabajos en equipo. Una posibilidad es la que plantea los trabajos en equipo o en parejas en el aula y guiarlo en la participación de la actividad. Es aconsejable que con anterioridad el maestro enseñe pautas sencillas al alumno para que interactúe con el grupo, como pedir que le dejen dibujar, que le presten sus pinturas, juguetes, que lo escuchen si quiere participar. La tercera es organizar actividades lúdicas, las cuales favorezcan la interacción y el contacto físico con el resto de sus compañeros, siempre bajo la supervisión del maestro, para evitar situaciones que puedan originar ansiedad en el niño con mutismo selectivo. Son recomendables los juegos de motricidad, de representación de sonidos inarticulados y articulados o montar pequeñas obras de teatro con marionetas. La cuarta y última sería asignar responsabilidades. Encargar al alumno pequeñas responsabilidades que impliquen interaccionar con el grupo y con otros adultos. Por ejemplo, llevar un cuento al tutor de otro grupo, repartir los materiales entre sus compañeros, dirigir la fila. En los primeros encargos, el niño puede ir acompañado por el profesor o uno de sus compañeros,
con el fin de que se sienta más a gusto. Ya con el tiempo se animará a que él se pueda ocupar de las responsabilidades solos. Orientaciones a padres. Es relativamente frecuente que los padres y madres de los niños con estas dificultades de comunicación en situaciones sociales no sean conscientes del problema, considerando que es una cuestión de timidez que se resolverá con la edad. Otros, por el contrario, manifiestan gran ansiedad y exigencia excesiva respecto al habla del niño. El problema debe ser abordado en su justa dimensión, sin mostrar excesiva ansiedad y preocupación, ya que con ello únicamente se conseguirá incrementar la ansiedad y el bloqueo del niño. Es por eso que a continuación se les muestra una tabla la cual tiene algunas recomendaciones que se pueden seguir en casa. La primera es ofrecer al niño un ambiente de seguridad, comunicación, serenidad, comprensión y afecto. La segunda es eliminar actitudes de sobreprotección. La tercera es manifestar confianza en las posibilidades del niño y en la superación del problema. La cuarta es evitar los estilos de autoridad rígidos y exigencia excesiva de perfección con el niño. La quinta es desarrollar hábitos correctos de autonomía y rutinas en la dinámica familiar, adecuados a su edad en relación a la alimentación, higiene, vestido, orden, etc. La sexta es asignar responsabilidades adecuadas a su edad que repercutan positivamente en la familia. La séptima es establecer normas básicas de funcionamiento en el hogar. La octava es incidir en lo positivo, destacando sus puntos fuertes, reforzando las tareas que el niño realiza adecuadamente y utilizando con frecuencia el refuerzo social. La novena es buscar actividades físicas de carácter lúdico, que permitan descargar las tensiones que experimentan los niños durante la jornada escolar. La décima es facilitar al máximo la interacción con sus compañeros, vecinos y amigos de su edad, con actividades extraescolares, salidas, parques, fiestas, espectáculos. Y la última es mantener una comunicación recíproca y continuada con la escuela para coordinar las acciones. Bueno, esto fue todo. Espero que la información que les proporcioné acerca de las disfasias y el mutismo selectivo les haya servido. A continuación les dejo las fuentes de consulta para que puedan revisarlas o quieran checar algo a profundidad. Muchas gracias por su